A ver, porque nos hemos pasado el tiempo también repasando algunas emergencias. Bueno, está bien, estamos en emergencia, pero no solamente por el COVID, los aislamientos, la enfermedad, ahora el tema de las vacunas, idas y vueltas, no solamente por eso, sino hemos repasado mucha gente que se ha quedado sin ingreso alguno. No estoy hablando específicamente de los que nunca tuvieron ingreso alguno. Estoy hablando de esa especie de clase media apenitas que tiene un pequeño ingreso, que tiene un pequeño negocio o que tenía un pequeño negocio. No sé si te habrás fijado a la cantidad de negocios persiana baja que se alquila o se vende porque han devuelto el alquiler de ese local al no tener ningún ingreso. Y entonces, bueno, pero hay una cascada, ¿no?, de esas cuestiones. Pensaba en los libreros. No específicamente en editoriales. Pensaba en aquellas familias que tienen una librería y que no sé de qué se han comido los libros en este año y pico. No sé, pero la que debe saber es Fernanda Nicolini, sin duda, porque labura de eso. ¿Estás ahí, Fer? Estoy acá, Quique, tanto tiempo, ya te extrañaba. Tomaste muchas vacaciones. Sí, descansé, descansé un poco, pero bueno, acá estamos nuevamente impertérritos, impávidos, impolutos. Qué bien poder decir todas estas palabras, se nota que sos locutor, ¿no? Poder decir estas palabras sin tropezarte. No sos un novato, digamos. No, están, esas palabras dan vueltas. Pero decime qué han hecho los libreros. Mira, yo pienso a los libreros como una casta de sobrevivientes, porque ¿cuántas veces se dijo que el libro iba a morir? Sí, que el libro electrónico iba a sepultar el papel, sí. Y acá nos ven las editoriales independientes, sí. A pesar de la crisis, a pesar de las pandemias, a pesar de los terremotos, de todo lo que pueda pasar, sí. Siguen publicando libros. Yo supongo que es más por amor al libro que por el negocio en sí. Sí. Hay seguramente una camiseta puesta, ¿eh? Hay algo ahí, sí. Pero también me parece que los libreros tienen esto de sobrevivir a todo. Entonces, por lo menos lo que pasó en Buenos Aires, pero creo que se replicó bastante en librerías pequeñas. No estoy hablando de las cadenas, que son las que menos me interesan porque esas tienen otros inversionistas. Sí. Pero las librerías pequeñas supieron organizarse para proveer de libros a los que estaban alrededor, como un comercio de cercanía. Bueno, la gente, creo que alguna vez lo charlamos el año pasado, la gente se quedaba en su casa, sí. Se daba cuenta que tenía por ahí más tiempo para leer, Ajá. Y entonces empezaba a llamar a la librería o se fijaba en el Instagram. Claro. Y por lo menos tengo los datos de libreros amigos acá en Buenos Aires que me decían que los primeros meses de pandemia llegaron a vender en una semana lo que antes vendían en un mes. Así que eso fue bueno. Quizás ahora se estabilizó un poco porque abrieron las librerías de shopping y demás. Sí. Pero por ahí podemos pensar que los libreros tuvieron un pequeño beneficio del encierro. Ahora que no hay tanto encierro, quizás se beneficiaron porque, bueno, algunos pudieron irse de vacaciones o, no sé, oler al aire libre. Fer, ¿vos pensás que la gente leyó más por el encierro? Porque por ahí está el televisor. Y el televisor me parece que es un atractivo para el encierro enorme. No juzguemos los contenidos. Digo, el televisor como medio me parece que es mucho más atractivo que un libro. Sí, yo creo que leyeron los que siempre leen, pero quizás esos que siempre leen tienen o más tiempo o saturación de pantallas. Claro. Yo pensaba, yo que antes iba a un lugar a trabajar y me levantaba, iba, charlaba, ahora todo lo charlo a través de una pantalla, a través de un WhatsApp. Sí. Entonces cuando corto mi laburo, no quiero volver a una pantalla, prefiero agarrar un libro en papel. Entonces, quiero creer, esa es una teoría personal incomprobable y periodística, o sea, no chequeable, pero bueno, a través de mi experiencia podría decir eso, y a través de experiencia de personas cercanas que leyeron más, o por lo menos hubo mayor circulación de libros. También pensaba esto, ¿no? Ahora entramos en el libro que te voy a recomendar, pero pensaba esto en esta idea de la supervivencia o en esta idea de, bueno, con menos ingresos, ¿qué podemos hacer? Claro. También en la circulación de los libros. Ahora con muchas amigas por ahí nos gustan algunos libros que son importados, están más caros, entonces una se lo compra y lo hace circular. Eso es. Y la otra se compra otro que le gustaba y lo hace circular. Entonces por ahí entre 5 personas
tenemos 15 lecturas, porque uno compra un libro y después otros 5 la leen. Ahora, si te agarra... que eso se puede organizar. Si te agarra el antipantallismo, no vas a buscar un libro a través de las plataformas. No, no sé, lo buscas en Instagram para comprarlo en la librería y tenerlo en papel. Eso. Exacto. Sí. Pero el papel está vivito y coleando y cualquiera que le guste leer o tenga cierto hábito se da cuenta de que es un descanso mental inigualable. Claro, pero aparte ahí dijiste hábito y yo creo que la lectura necesita un hábito, no así la pantalla. Te podés habituar, sí, pero no es necesaria una previa. En cambio, para ponerte a leer, necesitas una especie de gimnasia. Sí. Y es una gimnasia además que se va alimentando y retroalimentando. Cuanto más lees y cuanto más te enganchas con la lectura, más querés seguir leyendo. Por eso mi idea es siempre recomendarte libros que te enganchen. Esos libros... tengo una amiga que cierra un libro y dice, gracias por no hacerme perder el tiempo. Qué linda. Claro. O si no, putea, porque cierra el libro y putea. Claro, tal cual. O sea, yo creo que nunca uno pierde el tiempo leyendo, pero bueno, hay tipos mejor invertidos que otros, ¿no? Ah, sí. Mirá qué polite para decirlo. Qué polite, ¿cómo estoy? Qué polite, qué alcahueta. Parezco Corea del Centro. Bueno, ¿y el Broly? ¿Qué Broly? Mira, te voy a recomendar, vamos a iniciar el año con esos libros que quienes los leyeron dicen es una obra maestra. A la miércoles. Se llama Klaus y Lucas y la autora se llama Agota Christoph. ¿Te suena? No me suena. No te suena porque es una escritora húngara que recién se tradujo al español hace unos pocos años y llegó a la Argentina el año pasado. O el anteaño, yo con la pandemia a veces me pierdo un poco, pero bueno, llegó hace poco a la Argentina. Se agotó la primera tirada de Klaus y Lucas y ahora por suerte se reimprimió en Argentina. Siendo un libro editado en España, impreso en Argentina, es más accesible. O sea, no es imposible de comprar. ¿Qué es accesible? Y accesibles accesibles los libros están alrededor de los 1.000 pesos, un poco más, un poco menos, pero si vas a un libro editado en España y traído de España, están cerca de 2.500. Claro, sí. Así que bueno, piden ahora 12 y se lo compran en muchas cuotas. Bien, Klaus va con K. Klaus va con C y Lucas va con C, tal como suena, Klaus y Lucas. Y es interesante el título porque en realidad este libro es una trilogía, son 3 novelas editadas en un solo libro. Y el título de las 3 novelas se lo conoce como Klaus y Lucas. ¿Por qué te traigo este libro? Este libro está escrito por Agota Christoph. Ella se murió en 2011. Era una escritora húngara que en el 56, después de que en Hungría hicieron la revolución fallida para salir de la Unión Soviética, ella se exilia porque su marido, que era profesor de historia, había participado de esa revolución. Y ese intento de revolución después aplastado por el ejército del Pacto de Varsovia, ¿no? Claro. Entonces ella se exilia de un modo así muy precario porque cruzan la frontera caminando con una beba de 4 meses y su marido. Cruzan hacia Austria y después se instalan en Suiza como exiliados. Y esto que le pasa a ella va a tener mucho que ver con su literatura. Ella no conoce el idioma, obviamente habla húngaro, y se pone a estudiar francés al entrar en una fábrica de relojes. Ella empieza a trabajar en una fábrica de relojes en Suiza, tan icónico, ¿no? ¿Dónde se va a trabajar sin una fábrica de relojes? Y empieza a estudiar francés. Y ella escribe la primera novela, que se llama El Gran Cuaderno, que es la primera novela que integra Klaus y Lucas, en francés. Un idioma que le costaba mucho, pero ella sentía que la escritura para ella era un modo de sobrevivir. Y un modo de contar también lo que le había pasado. Pero ¿cómo lo cuenta ella? El Gran Cuaderno, que es el primer libro que escribió en el 86, es la historia de gemelos, Klaus y Lucas, a los cuales la madre, en medio de una guerra, los lleva a vivir a un pueblo con una supuesta abuela, a la que en el pueblo le dicen la bruja, y los deja ahí, y la madre desaparece. ¿Y esto es ficción? Vamos a ver. Bueno. Es literatura. Después ella se pregunta mucho en la relación entre realidad, autobiografía y ficción. Pero primero te cuento cómo es la trama. Dale. Son estos gemelos, Klaus y Lucas, que son 2 niños, que para sobrevivir se vuelven 2 personajes muy crueles,
muy crueles, de un modo como que reflejan la crueldad de lo que es un país en guerra. Sí. Y después un país ocupado por un ejército, pero a la vez son muy inteligentes, son brillantes. Ajá. Entonces, tienen un modo de sobrevivir y de sobreponerse a todo que es increíble. O sea, y lo interesante es que primero no sabemos de qué guerra se trata, de qué país se trata, Ajá. y eso hace que podría ser cualquier guerra. Podría ser la Segunda Guerra Mundial, podría ser, no sé, alguna guerra en los Balcanes, podría ser en cualquier lado. Y la autora no lo devela a esto. Ella nunca lo devela, tampoco dice cuál es el lugar, y nunca dice cuál es el ejército de ocupación ni cuál es el ejército que piensa liberarlo. Eso es. Pero lo interesante es pensar a la guerra como algo universal. O sea, las guerras las reglas de la guerra como que se pueden traducir a cualquier país, a cualquier situación, en cualquier época. Ajá. Y los modos de sobrevivir a esa guerra, que ella los pone a través de estos gemelos, también se podrían unificar. Ajá. Lo interesante es que estos gemelos son niños, entonces hay una crueldad infantil que hace mucho más terrible ver la guerra a través de ellos. Ese es el primer cuaderno, que además está escrito en una primera persona del plural. Y entonces es como si los gemelos fueran uno solo. Entiendo. Después de esta novela tenemos la segunda parte, se llama La Prueba. Y ahí cambia el registro. Si el primero está escrito como de un modo muy seco y muy ágil, esto cambia el registro y pasa a una tercera persona. Y empieza a narrar la historia de nuevo, uno de los gemelos ya de adulto. Y no sabemos cuál de los dos es. Sí. Y empieza a contar una versión de todo lo que hemos leído nosotros. Hay una versión de uno de los gemelos. Está muy bueno. Y la tercera novela, que se llama La Tercera Mentira, es en primera persona en la voz de otro gemelo. Está bueno. Otra versión de la historia. ¿Qué pasa? Los hechos que nosotros conocimos en la primera novela se retoman en la segunda, después en la tercera, pero siempre de diferentes versiones y puntos de vista. O sea que son 3 sagas contadas por diferentes personas. Claro, o en realidad siempre contados por los mismos, primero los dos juntos, después uno, después otro, pero siempre en la cabeza de uno hay una versión, en la cabeza de otro hay otra versión, y en la cabeza conjunta no sabemos de quién es la versión. Ahora, ¿cómo te tiene que funcionar el melón para escribir eso? Es maravilloso. Porque y además... tenés que partirlo. Partirlo en 3. No, y no solo eso, sino que cambia el registro también de cómo está escrito, de cómo está contado. Eso. Pero aún así sigue siendo la misma escritora. Y me parece que lo maravilloso que ella plantea, no solo algo sobre la esencia humana, sobre la guerra, sobre la naturaleza cruel o generosa del ser humano en situaciones extremas, sino también cómo narramos la historia. Cuánto hay de ficción, cuánto hay de real. ¿Cuánto hay de literatura? Claro. Porque en las entrevistas, por ejemplo, le preguntan a ella cuánto hay de autobiográfico y ella dice que muchísimo. Y sin embargo, no hay una mujer contando ahí. Son 2 varones. Entonces ya todo el tiempo corre como el margen de la ficción, que hace que todo se vuelva mucho más real a veces. Aparte... me quedé paveando y pensando en que cada vez que contamos alguna historia, aunque sea personal, siempre la vamos contando diferente y a medida que va pasando el tiempo, le vamos agregando cosas que ya al final no sabemos si es ficción o si fue realmente así. Totalmente, nos pasa a nosotros con los recuerdos también. ¿Cuántas veces hablamos de recuerdos que creemos que vivimos y en realidad nos lo contaron y pensamos que son nuestros? Exactamente, qué maravilla. La verdad que esta es una obra maestra, se publicaron por separado las novelas, pero la edición española la juntó y es un hallazgo, la traducción es muy buena también, así que son esos libros que hay que leerlos, o sea, uno de esos libros imprescindibles, puede ser duro, pero aún así... con esa dureza que tiene también por la historia que narra y por el contexto, es tan profundo, es tan emocionante, que, viste, cuando te quedas pensando, terminás de leer, cerrás el libro y durante el día te reverberan algunas ideas, algunas palabras. Reverberan, me gustó eso de reverberan. Bien. Y te voy a dar un bonus track para el que se enganche mucho con esta novela, que es que también acaba de salir un librito muy chiquitito, que se llama La Analfabeta, que es una pequeña biografía de la autora, donde cuenta su experiencia de escritora como exiliada en un país en donde no conocía la lengua y en donde nunca pudo sobreponerse a ser una persona de otro lugar. Es muy lindo también ella cómo narra el desarraigo y cómo cuenta que a través de la escritura ella intentó como crearse un país propio, digamos. Y ahí sí cuenta el cruce de frontera con el bebé.
Cuenta una parte, exacto. Ahí cuenta una parte, sí. Y ahí cuenta un poco de su vida en la fábrica y de cómo las obreras le ayudaban a aprender el idioma y también cómo el tic-tac de la fábrica le dio un pulso de escritura. Bueno, dame nuevamente el título del libro. Se llama Klaus y Lucas, la autora es Agota Christoph. No, espera, tranquila, compañerita. Tranquila, compañerita. No, claro, ¿dónde parezco millennial, mira. Bueno, espera, ¿cómo se escribe el nombre de ella? Agota. ¿Suena? Sí. Sí. Y Christoph, ¿cómo suena? Pero con K. Christoph con K, una sola F al final. Todo sencillo. Y Klaus y Lucas, ¿cómo suenan? Listo, bueno. Y la editorial es Libros del Asteroide, es una editorial española, pero que imprime en Argentina, así que lo pueden conseguir en todas las librerías, amigas. Fer Nicolini, estoy chocho de haber retomado contacto telefónico contigo. Yo también, Quique, te extrañaba. Ha visto que no soy tan horrible. No, ¿quién lo dice eso? Hay algunos, Bueno, solo para herirte, Quique, solo para herirte. Te mando un beso grande. Un abrazo. Chau, vieja. Chau. Bueno, la escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuchaste? Aquí, en El Desconcierto. Del libro Klaus y Lucas, La casa de la abuela. La casa de la abuela está a 5 minutos andando de las últimas casas del pueblo. Después ya no queda más que la carretera polvorienta, pronto cortada por una barrera. Está prohibido ir más lejos. Un soldado monta guardia allí. Tiene una metralleta y unos prismáticos, y cuando llueve se mete dentro de una garita. Sabemos que más allá de la barrera, oculta entre los árboles, hay una base militar secreta, y detrás de la base, la frontera y otro país. La casa de la abuela está rodeada por un jardín al fondo del cual corre un río y después el bosque. En el jardín tiene plantadas todo tipo de verduras y árboles frutales. En un rincón hay una conejera, un gallinero, una posilga y una caseta para las cabras. Hemos intentado subirnos al lomo del cerdo más gordo de todos, pero es imposible permanecer encima. La abuela vende las verduras, las frutas, los conejos, los patos y los pollos en el mercado, así como los huevos de las gallinas y patas y quesos de cabra. Los cerdos los vende al carnicero, que le paga con dinero, pero también con jamones y salchichones ahumados. También hay un perro para cazar a los ladrones y un gato para cazar ratas y ratones. No hay que darle de comer para que tenga hambre siempre. La abuela posee también una viña al otro lado de la carretera. Se entra en la casa por la cocina, que es grande y está caliente. El fuego está encendido todo el día en el hogar de leña. Junto a la ventana hay una enorme mesa y un banco de rincón. En ese banco dormimos nosotros. Desde la cocina, una puerta lleva a la habitación de la abuela, que siempre está cerrada con llave. Solo la abuela entra allí por las noches a dormir. Existe otra habitación donde se puede entrar sin pasar por la cocina, directamente desde el jardín. Esa habitación está ocupada por un oficial extranjero. La puerta también está cerrada siempre con llave. Bajo la casa hay una bodega llena de cosas de comer y debajo del tejado un desván donde la abuela ya no sube desde que le cerramos la escalera y se hizo daño al caer. La entrada del desván está justo encima de la puerta del oficial y nosotros subimos con la ayuda de una cuerda. Allí es donde guardamos el cuaderno de las redacciones, el diccionario de nuestro padre y los demás objetos que nos vemos obligados a esconder. Pronto nos fabricamos una llave que abre todas las puertas y hacemos unos agujeros en el suelo del desván.
Gracias a la llave podemos circular libremente por la casa cuando no hay nadie en ella, y gracias a los agujeros podemos observar a la abuela y al oficial en sus habitaciones sin que ellos se den cuenta. De Klaus y Lucas, por Agota Christoph.